Ah, bueno, y en el chat de WhatsApp también faltan como, ya les digo cuántas personas. Vamos a ver. Por eso es que tampoco he escrito como cosillas ahí, pero en el chat de WhatsApp se me hace más difícil identificarlos porque en la lista, en el cuestionario lo hago por carnet, ¿verdad? Que no me sé el número de ustedes, entonces, por eso es que no sé. 3, 7, me faltan 4 también, 4 en el grupo de WhatsApp, entonces voy a mandar un correo general después de clases otra vez con el link para que se incorporen los que no se han podido incorporar. Entonces, vamos a hacer esto chiquitito. Bueno, hoy vamos a empezar tema nuevo que se llama tamaño de muestra y tipos de muestreo. Okay. Nosotros vimos la semana pasada que nosotros en inferencia estadística lo que hacemos es generalizar información que obtenemos a partir de una muestra sobre la población. Teníamos que las variables de interés en la población se llaman parámetros y que en la muestra se llaman estimadores o estadísticos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se quiere muestrear? Bueno, porque se quiere establecer contacto con porque establecer contacto con toda la población requiere mucho tiempo. Imagínense en la logística, el tiempo y los recursos que se necesita, por ejemplo, para hacer un censo. Si nosotros quisiéramos hacer un barrido de la población total, cada vez que queremos hacer un estudio, tendríamos que invertir muchísimo dinero y muchísimo tiempo y muchísimo recurso humano también. El costo de estudiar todos los elementos es muy elevado. Es imposible verificar de manera física todos los elementos, incluso el trabajo que hace el INEC es súper complejo. Desde antes tienen que hacer sus segmentos censales, tienen que ir a revisar con mapas donde hay viviendas, donde no hay viviendas, ¿verdad? Entonces, aparte del momento en el que se recolecta la información, hay un trabajo previo bastante importante y un trabajo posterior importantísimo, que es en el análisis de los datos. Cuando tenemos una naturaleza, cuando tenemos una población de naturaleza destructiva, por ejemplo, si nosotros queremos probar algún chip o algún material, qué sé yo, a prueba de fuego, a prueba de presión, tendríamos que destruirlo para poder decir, ok, sé que aguanta hasta este nivel de calor o hasta este nivel de presión. Entonces, ahí vamos a tener que seleccionar una muestra. Cuando tenemos cierta certeza, bueno, bastante certeza, de que los resultados de la muestra van a ser adecuados y cuando no tenemos muchos recursos disponibles. ¿Ok? Y aquí vamos a tener otra definición que es muy importante, que es marco muestral. El marco muestral, al fin y al cabo, es el listado de todos los elementos que conforman mi población. Los tengo súper identificados con las características de interés. Ok. Tenemos principalmente 4 factores que van a determinar el tamaño de la muestra. Uno que se llama la variabilidad de la población, que ya habíamos visto, el sigma cuadrado. Algo que se llama precisión deseada, que lo vamos a identificar con una D. Algo que se llama confianza que se desea, 1 menos sigma. Y el tamaño de la población, que va a ser N mayúscula, ¿verdad? N mayúscula población, N minúscula el tamaño de la muestra. Y vamos a tener fórmulas, también dependiendo si queremos estimar de acuerdo a una variable cuantitativa o cualitativa, ¿verdad? Entonces, depende si estamos basándonos en un promedio o una proporción, si tenemos una población finita o infinita, y si la variancia de la población es desconocida o conocida. Eso está mal. Vamos a ver. Tengo que corregirlo. Ok. Y las fórmulas para el tamaño, para el cálculo del tamaño de la muestra, van a suponer un muestreo restricto aleatorio. Ya ahorita vamos a ver los tipos de muestreo. Vamos a ver, perdón, es que no sé quién me... Ok. Ok, esta es la fórmula para calcular el tamaño de la muestra de un promedio, considerando promedio y población finita. Entonces, por ejemplo, bueno, acá está el N, ¿verdad? Que va a ser el resultado, va a ser el tamaño de la muestra que yo voy a utilizar. Aquí está desviación estándar. Recuerden que cuando está al cuadrado es varianza, cuando está sin el cuadrado es desviación estándar.
Aquí tenemos este D, que es la media menos el mu. Recuerden que la semana pasada vimos esa formulilla. Se llamaba, le habíamos puesto error de muestreo. Bueno, vamos a llamarle el error máximo que estamos dispuestos a permitir en la estimación que estamos realizando. Y luego vamos a tener Z, el valor de Z, ya habíamos hecho varios cálculos también con la distribución normal, en donde obteníamos un valor de Z. Ese valor de Z lo vamos a asociar o lo vamos a ligar a un valor de confianza que va a ser 1 menos alfa. Y ese nivel de confianza lo vamos a interpretar como la probabilidad de que el intervalo, cuando veamos intervalos, de que el intervalo que construyamos va a lograr captar o va a tener o va a incorporar el verdadero valor del parámetro poblacional. Nosotros calculamos un parámetro a partir de la muestra y a partir de esos cálculos decimos, bueno, el parámetro poblacional con cierta probabilidad o con cierto nivel de significancia va a estar en este intervalo. Ok, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Suponga que se quiere estimar el ingreso promedio mensual por familia en una gran ciudad. Entonces dice que por estudios anteriores se sabe que la desviación estándar es de 300,000 colones. Y nos preguntan que de qué tamaño debe ser la muestra para obtener una probabilidad del 95% de que la discrepancia entre X barra y mu, el error de estimación, no sea mayor a 20,000 colones. Entonces aquí tenemos los elementos, ¿verdad? La desviación, el error máximo de discrepancia y el valor de Z que va a ser el nivel de confianza. Aquí, cuando nosotros hablamos de niveles de confianza, los típicos valores que se utilizan es con un 90% de confianza, con un 95% de confianza y con un 99% de confianza. Cuando trabajamos con el 95% de confianza, el valor de Z es 1.96. Entonces vamos a considerar ese valor acá. Esta es nuestra desviación estándar, 300,000. Ah, bueno, vean aquí también que eso es muy importante. La desviación estándar y el máximo error o la discrepancia que yo me estoy permitiendo estaban en términos de miles, 300,000, 20,000. Entonces, si yo los utilizo, los puedo utilizar en 320, quitándole los miles o igual utilizando los 300,000, 20,000, ¿verdad? No puedo cambiar uno y el otro no. Ok, entonces tenemos una desviación estándar de 300, un sigma de 1.5, que esto en realidad lo que me da es la confianza del 95%, un alfa de 0,95 y si nos vamos a calcularlo en las tablitas, el valor de Z nos da 1.96. Eso ya es como automático. Si nosotros tenemos 95% de confianza, el Z es 1,96. Si tenemos un 90% de confianza, el Z, si no me falla la memoria, es 1,68. Y con un 99% de confianza es como 2,65. Por ahí anda la cosa, si no me falla la memoria. Ok, entonces simplemente lo que hacemos es sustituir los valores en la fórmula, ¿verdad? Aquí está la formulita, colocamos nuestro valor de Z, que es 1,96. La desviación estándar, que era 300,000, podemos poner 300 y acá 20, porque los dos están en con el mismo nivel de medición. Y el máximo error permisible, que es 20, lo colocamos acá, elevamos todo al cuadrado, ¿verdad? Nos da 29,4 y al cuadrado nos da 864. Que eso aproximadamente es 865. Cuando nosotros calculamos el tamaño muestra, lo que hacemos es, la recomendación es redondear hacia arriba, ¿verdad? No redondear hacia abajo, siempre redondear hacia arriba. Y no está correcto tampoco que ustedes hagan el cálculo, por ejemplo, y digan, bueno, el tamaño de muestra es 864,36, perdón. Por ejemplo, como nos decía una profesora cuando nos estaba explicando esto en los primeros años de U, decían, si ustedes, por ejemplo, van a seleccionar una muestra de elefantes, ¿verdad? Y resulta que la muestra les da 104, no sé, 2 o 3 o 4,
ustedes no van a ir y van a agarrar un elefante y le van a cortar la cola o le van a cortar una oreja, ¿no? Ustedes van a agarrar los elefantes enteros. Entonces, cuando obtenemos un número de muestra que tiene decimales, vamos a redondear hacia arriba. Y aquí la respuesta indica que la muestra debe ser de 865 familias. Ok. Estos son como puntos adicionales. Necesito más muestra en la medida que exista más variabilidad. Entonces, vean que si hay más variabilidad, el numerador va a ser más grande, ¿verdad? Por ende, este valor va a ser más grande y el valor al cuadrado va a ser más grande. Dice que si D, o sea, el error es muy pequeño, entonces la muestra va a ser grande. Vamos a lo mismo también. Si este valor es muy chiquitito, entonces teniendo un valor cualquiera, un número cualquiera dividido entre algo más chiquitito, pues me va a dar un número grande, ¿verdad? Y al cuadrado va a ser el número grande. Vamos a ver si se quiere más precisión. Esto de aquí es alfa. Casi siempre en la mayoría de problemas, o en la mayoría de situaciones, lo que queremos es un nivel de confianza del 95%. Les voy a volver a pasar esta presentación porque estoy encontrando varios errorcillos. Ok, ahí está. Uh-huh. Ok, entonces aquí tenemos el primer ejercicio a conciencia, ¿verdad? Dice que se desea estimar el ingreso promedio de las familias de la zona de Turrialba, cuya población es de 75,000 personas. Dice que no se tienen recursos suficientes para realizar un censo, entonces por eso se va a seleccionar una muestra, se va a hacer un muestreo. Se debe calcular un tamaño de muestra para un nivel de confianza del estudio del 95%, ¿verdad? Entonces vamos a lo mismo, con un 95% de confianza, nuestro valor Z es 1,96. Dice que un error máximo tolerable de 5,000 colones, el error máximo tolerable era la D, y la desviación estándar poblacional son 30,000. ¿Ok? Entonces acá, vamos a ver, solo que aquí, voy a dar de compartir un toquecito. Si quieren, intentamos hacer ese, ustedes primero. Entonces ponen la formulita. N es igual a Z por desviación estándar entre D. Todo eso al cuadrado. Aquí. Ok, voy a darle unos 5 minutitos. Me avisan cómo van. A ver aquí, ¿qué viene?
¿Cómo van? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Alguien? ¿Algún valiente, valienta? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a resolverle. Esto lo vamos a resolver juntos. Ok. Aquí pasa una situación particular que nosotros sí conocemos el tamaño de la población total. Entonces, vamos a hacer algo que se llama ajuste por tamaño muestra. A veces da un valor similar, a veces si aumenta o si puede disminuir, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que se desea estimar el ingreso promedio de las familias en la zona de Turrialba, cuya población es de 75,000 personas, ¿verdad? Entonces no tenemos recursos, vamos a hacer un muestreo. Queremos un 95% de confianza, queremos un máximo error tolerable de 5,000 colones. Y tenemos una desviación estándar poblacional de 30,000 colones, ¿verdad? Entonces acá ponemos los datos. Eso es súper importante, igual que cuando hacíamos la distribución normal, siempre poner los datos o el planteamiento del problema. Entonces tenemos acá que la desviación estándar es 30,000. Nuestro nivel de confianza es del 95%, lo que nos da un Z de 1,96. El D, que es el error máximo tolerable, son 5,000 colones. Entonces hacemos el cambio de los datos dentro de la fórmula, 1,96. Vean que aquí estoy manteniendo los miles de colones. Entonces, 30,000, que era la desviación estándar, 5,000, que es el máximo error, y eso nos da 11,76. Al cuadrado nos da 138,29. Eso lo redondeamos hacia arriba, entonces, nos da 139, ¿verdad? Ahora, aquí como nosotros sabemos cuál es el tamaño de la población, hacemos algo, como les decía, que se llama ajuste por tamaño de la población, que es esta formulita. N sub 0, vamos a ver, N sub 0 es el valor que nos dio el cálculo de acá. En realidad debería llamarse N sub 0. Entre 1 más N sub 0 entre, ¿verdad? Entonces tenemos 139, perdón, entre 1 más 139 entre 75,000. Y vean que eso nos dio prácticamente lo mismo, 138,74. Es decir, aproximadamente necesitamos una muestra de 139. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo bien? Profe, yo no como una cosa. Que me perdí con o sea, con el Z entre dos, digamos, no sé cómo era que, o sea, cómo cómo se sabe que es el 0,975. 0, No, ok. 175, perdón. Sí. Esto es un detalle que vamos a utilizar en lo que son las pruebas de hipótesis, pero si nosotros hacemos la distribución
normal, ¿verdad? Voy a hacer como un ejemplito aquí, rápido. Paint. De hecho, había un ejercicio de estos en la tarea de conciencia. Vamos a ver, nosotros tenemos acá nuestra distribución normal estándar, ¿verdad? Nosotros lo que hemos visto la semana pasada es cuál es la probabilidad de que un valor esté, que sea menor o mayor, aquí, que es cierto punto que estoy definiendo, ¿verdad? Entonces, ahora lo estamos viendo al revés. Ahora estoy diciendo cuál es la probabilidad de que mi dato esté aquí con 95% de confianza. Entonces, eso lo que quiere decir es, por ejemplo, que de todas las muestras que yo pueda seleccionar, de todas las que se me ocurran, en el 95% de los datos, la media va a estar aquí. Entonces, no es como lo estábamos viendo la semana pasada, que estábamos viendo la probabilidad, ¿verdad? Sino que ahora me está diciendo que este valor Z, específicamente, que es 1,96, menos 1,96, menos 1,96 porque estamos trabajando con la distribución Z y recuerden que la Z tenían promedio 0. 0. 1,96. Okay. Entonces ahora lo que estamos viendo es que entre este valor y este valor está el 95% de la distribución. Así es como lo vemos ahora. Es al revés de como lo hicimos la semana pasada. Luego vamos a tener estos otros valores, que creo que si no me falla la memoria, como les digo, es 2,65 por ahí. Y menos 2,65. Ok. ¿Y por qué es Z? Alfa entre 2. Bueno, porque aquí tengo esto. Aquí está el 95% de confianza y el otro 5% de confianza se divide entre esta colita de acá, entre esta colita de acá. Por eso es que es Z, siempre se me olvida esa letra, alfa entre 2. No sé si te hice más enredo. No, sí, más o menos lo agarré. Ok. Es que con estos valores se toma casi que por teoría, prácticamente. Entonces, generalmente lo que se dice es, pueden hacer una tarea a conciencia, buscar, bueno, de hecho, eso es un ejercicio que está en el libro, yo no sé si está en las presentaciones, indicar las probabilidades para estos valores específicos. Voy a buscar el ejercicio y se los voy a pasar. Ok, pero eso es lo que estamos viendo ahorita, digamos. Ahora nosotros no estamos diciendo cuál es la probabilidad de que un valor sea menor o mayor o menor que, sino que ahora estamos diciendo, ok, yo quiero que mi valor esté aquí, entre el 95%. Entonces, ¿cuál es el Z? Ok, 1,96. ¿Por qué 1,96 y por qué Z alfa entre 2? Porque aquí está el 95% y el resto se divide en lo que queda de las colitas. Como nuestra distribución normal es simétrica por una característica, entonces cada una de las colitas va a tener la mitad de lo que me quedaba del alfa. Ok, el nivel de confianza es 1 menos alfa. El alfa que queda, pues es el 5, ¿verdad? Un 5%. Y dividido entre 2, este Z de aquí es este valor de acá, pues. Ok. Y, ok. Seguimos, nos seguimos. Ok. Bueno, me adelanté en ese ejercicio que era ejercicio de conciencia. Cuando nosotros tenemos una población finita o una población identificada,
Ok, entonces lo que hacemos es este ajuste, que era el que les comentaba. Entonces nuestra fórmula se va a hacer más grande, porque voy a sustituir en este n sub 0 esto que está acá, que en realidad es lo que yo calculo cuando desconozco la población. Entonces, esta formulita que está acá fue la que aplicamos en este ejercicio anterior, ¿verdad? Como les digo, vean que en este caso particular el valor del n, ajustando por el tamaño de muestra, nos dio igual a que si hubiéramos desconocido la población. Eso puede pasar. ¿Ok? Luego tenemos este otro ejemplo. Dice que se requiere estimar el gasto promedio mensual en medicinas de las personas que tienen 70 años y más en una ciudad específica. Se sabe que el número total de personas de 70 años y más es de aproximadamente 8,000. Entonces ahí está nuestra población. Dice que en una investigación similar que se hizo en otra ciudad, se obtuvo que la varianza era de 360,000. Y nos preguntan que qué tamaño debe ser la muestra para tener una probabilidad del 99% de que la diferencia entre mu y x no sea mayor a $100. Entonces aquí vamos a lo mismo. Voy a pasarles el Excel con esto calculadito para que tal vez lo logren visualizar mejor. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un 99% de confianza, el valor del Z va a ser 2,64. Entonces, si nos ven, ay, ves, era 2,68, perdón, 2,58, estaba perdida, 2,58. Entonces, por ejemplo, igual. Ok, si tenemos nuestra distribución. Aquí, que es simétrica, es una distribución normal. Tiene la media en el centro, que es 0. Y decimos que queremos una confianza del 95%, es decir, que el dato que yo voy a estimar con esa muestra esté aquí. Del total de casos o el total de muestras que yo puedo estimar, que en el 99% de esas, el parámetro de interés que yo estoy estimando esté aquí adentro. Entonces, cuando calculamos el valor Z, nos da que Z es 2,58. 2,58 aquí y 2,58 aquí, pero negativo porque está al lado izquierdo del 0. Ok, ahí está. Ahora aquí, esto es súper importante. Vean que nos dijeron que la varianza era 360,000. Tenemos que calcular la desviación estándar porque eso es lo que tenemos que incorporar en la fórmula. Nuestro alfa es de 1%, nuestro nivel de confianza es del 99%, ¿verdad? Un despeje simple y con el cálculo calculamos el valor Z, nos da que es 2,575. Voy a buscar también las tablas estadísticas para enseñarles cómo buscar ese Z. Creo que venía un ejercicio similar en el video de la profe Eugenia, no recuerdo bien. Por ahí. Entonces, como ahora sabemos el tamaño de la población, que son 8,000, ¿verdad? Ok. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores en la fórmula. Nuestro Z es 2,575, podemos poner 2,58, aplicando un redondeo a 2 decimales. Desviación estándar 600, ¿verdad? Nuestro máxima, la discrepancia permitida son $100, que es la diferencia entre el mu y el X barra. Colocamos lo mismo acá, 1 y todo eso entre 8,000. Entonces nos dice que la muestra debería ser de 231,78. Lo redondeamos y entonces son 239 personas adultas mayores a las cuales tenemos que entrevistar.
Ok, eso sería por ajuste de tamaño de muestra, del tamaño poblacional, perdón. Ok. Ahora, esto nosotros lo estamos utilizando. Recuerden que el parámetro mu y que la desviación estándar se utiliza cuando tenemos variables cuantitativas, ¿verdad? Súper importante. Y ¿por qué es cuantitativo? Bueno, porque estamos hablando aquí de que queremos estimar el promedio mensual que gastan los adultos mayores en medicinas, ¿verdad? Entonces, el gasto mensual en medicinas es una variable cuantitativa. Entonces, eso es muy importante también. Vamos a hacer lo mismo, pero considerando proporciones. Las proporciones son para variables cualitativas. Y aquí la aplicación es un poquito más simple, digámoslo así. Resulta que la proporción, ¿verdad? La proporción siempre va a tener un valor entre 0 y 1, porque nosotros lo que hacemos es un conteo de los casos que tienen la característica que yo estoy estudiando entre el total de sujetos o el total de registros que yo tengo. Entonces, el valor más pequeñito que puede tomar esa proporción es 0 y el valor más grande que puede tomar esa proporción es 1, ¿verdad? Pero resulta que la varianza, cuando estamos trabajando con proporciones, es P por Q. Cuando estamos con variables cuantitativas, es sigma. Acá no. Acá es P por Q. Aquí tenemos un grafiquito. Ay, perdón, no estaba proyectando. Tenemos un grafiquito en donde donde se puede observar ese complemento. Por ejemplo, si P tomara un valor de 1,2, el Q, que es el complemento, que es 1 menos P, tomaría un valor de 1,8. Eso es algo súper importante. Este Q es 1 menos P. Entonces, P es 0,2, perdón, y Q es 1 menos 0,2, que es 0,8. Ven que la multiplicación acá nos daría la varianza. Entonces, según este grafiquito, el mayor valor que puede tomar la varianza es cuando P es 0,5 y por ende Q es 0,5. Entonces nosotros vamos a hablar de varianza máxima en proporciones cuando nuestro valor P es 0,5. Cuando nosotros no tenemos el dato de la proporción a nivel de la población, entonces nosotros suponemos varianza máxima, ¿verdad? Eso es porque nos queremos dar, o queremos dar, al darle varianza máxima al cálculo, entonces vamos a obtener una muestra más grande, lo que nos va a dar información y eso es más útil en términos de estudio, ¿verdad? Entonces, la formulita para proporciones cambia acá, en este sentido, porque ya no vamos a tener un sigma, sino vamos a tener una multiplicación de la proporción por su complemento. Y cuando conocemos la población, tenemos una población finita, entonces hacemos la corrección por el tamaño de la población y vean que es exactamente lo mismo, solo que estoy cambiando la desviación estándar por ese producto que está acá. Ahora hagamos un ejemplito. Dice que un estudiante de administración pública desea calcular la proporción de ciudades que cuentan con recolectores de basura privados. Entonces, vean que eso es una variable cualitativa de sí y no. ¿Cuenta con recolector de basura privado? Sí o no. El margen de error quiere que sea igual a 0,4 de la proporción de la población. Es decir, la diferencia entre mi estimador y el valor de la población. Y quiere que el nivel de confianza sea de un 90%. También tiene información previa que es súper importante, que en otros estudios la población que cuenta con un servicio de recolectores de basura privados es del 70%. Entonces, ese es nuestro P. Y nos preguntan que cuál es el tamaño de muestra. Entonces, vean que acá no nos están dando tamaños de población, nada más dice que se quiere calcular en las ciudades, una proporción de ciudades, entonces no tenemos ese valor poblacional, entonces no hacemos la corrección por el tamaño poblacional total.
lo que hacemos es ajustar los componentes de la fórmula, el Z, cuando queremos un 90% de confianza, nuestro valor de Z es de 1,645. Luego tenemos el valor de la proporción, que era 0,70 porque se tenía en resultados previos. Y el complemento, que es Q, es 1 menos P, o sea, 0,30. Todo eso entre el error o el margen de error, el máximo error permisible, que es 0,10. Hacemos el cálculo y nos da que es 0,5383 al cuadrado. Entonces nos dice que es 5682. Y eso lo redondeamos a 57. Necesitamos una muestra de 57. Ok. Y aquí viene un ejemplo aplicado donde utilizamos la famosa variancia máxima. También dice que un estudiante de administración ve que en realidad es el mismo problema. Un estudiante de administración desea calcular la proporción de ciudades que cuentan con recolectores de basura privados. El margen de error quiere que sea de 0,10. Quiere un 90% de confianza y dice que no encuentra disponible ningún estimador de la proporción de la población. Entonces, la consulta es cuál es el tamaño de muestra que se requiere. Ok, seguimos sin conocer el tamaño de la población, ¿verdad? Entonces utilizamos la fórmula que no tiene corrección por población finita y hacemos el cambio de los valores por los parámetros, bueno, los estadísticos que tenemos acá. Entonces nuestro valor de Z es 1,645. El P, como no lo conocemos, vamos a considerarlo de variancia máxima. Y el Q, que es el complemento del P, es 0,5, también es 1 menos P, dividido entre el margen de error, todo eso al cuadrado. Y nos da que es 67,65, lo redondeamos a 68. Vean acá que era una de las características que habíamos visto al inicio, es mayor, porque acá estamos suponiendo que hay una mayor varianza. Vean acá que si P tenía 0,3 y el complemento 0,7, la multiplicación o la variancia nos iba a dar acá un valor. Pero al considerar variancia máxima, es mayor la varianza, ¿verdad? Y al tener un numerador mayor entre el mismo número, pues nos va a dar un valor mayor, que era una de las características que teníamos acá. Ahí, acá. ¿Verdad? Entre mayor variabilidad, mayor número de elementos necesitamos en la muestra. Ok, ¿dudas ahí? ¿Todo bien o todo mal? Nadie. Vean, aquí hay un ejercicio aplicado de solución. Esto es para que lo revisen en sus casas, ¿verdad? La aplicación el cálculo del tamaño de la muestra. Y en realidad les puse dos. Ok, vamos a ver. Entonces, revíselo. Si le genera alguna duda, me mandan un correo. Podemos verlo en horas de consulta. Bueno, ok, son dos, en realidad. Seguimos, muchachos. Me preocupa que nadie diga nada. Sí, profe, porque, bueno, estos ejercicios no se deberían hacer como en Excel. Sí. Es que, profe, siento que si los hacemos en Excel puede que Tal vez. hablemos más, porque si no, te iba a Aquí, decir, ¿no? aquí, vean que en realidad esto los tengo aquí con todo el detalle dentro de la presentación, como para saber qué Z es este, desviación estándar es este y la diferencia es esta. Como no hay una fórmula
para calcular eso, ¿verdad? Y hay que hacer la multiplicación. Entonces, por eso es que lo puse así. Si Y ustedes lo replican en al final, Excel, ujú, disculpe, profe, disculpe, ujú, la atravesó el cabacho. Al sí, final es resolver la misma fórmula en Excel. exacto. O sea, aquí no es Exacto. que estamos usando ninguna formulita. Entonces, es como para que vean qué es, ay, cuál es cada uno de estos elementos y por qué es que acá, por ejemplo, se usa 0,5, ¿verdad? Entonces, eso sería aquí. Vamos a ver, en 500 Profe, estudiantes, la disculpe. variante. Sí. Es que yo al inicio de la clase tuve unos problemillas de conexión, que empieza a llevar Ujú. mucho. Y estaba viendo un toque los ejemplos y no entendí de dónde sale la Z, digamos. Si es un número genérico o hay que hacer algo. Este es un número genérico. Es que la clase pasada, lo que habíamos hecho, era lo que le decía yo a ustedes, es igual, pero al revés, es lo mismo, pero es diferente. Nosotros en la clase pasada teníamos ejercicios que decían, ok, vamos a ver, teníamos una distribución, aquí que era normal, entonces teníamos un valor muestral y decíamos cuál es un valor poblacional, perdón. Entonces yo les decía a ustedes, bueno, calculemos cuál sea la probabilidad de que el salario sea menor, no sé, voy a hacer aquí, no sé, que el salario sea menor a $1,150, por ejemplo, en los casos de taxistas de Uber, ¿verdad? Entonces, cuando resolvíamos el ejercicio, hablábamos en términos de probabilidad. Entonces, para calcular esa probabilidad, nosotros estimábamos primero un valor Z y luego calculábamos la probabilidad de ese valor Z. Aquí es al revés. Aquí es que nosotros tenemos la probabilidad y decimos cuál es el valor Z que está asociado a esa probabilidad. Entonces, los valores Z para un 90% de confianza, un 95 y un 99 son genéricos, justamente como dices. Igual el ejercicio se puede hacer, pero acá, por ejemplo, teniendo la misma distribución normal, si yo digo, ok, quiero un 99% de probabilidad de que mi dato estimado en esa muestra esté ahí, ¿verdad? Entonces, el valor Z correspondiente a ese 99% de probabilidad es 2,58. Negativo y positivo porque estamos trabajando con una distribución Z que tiene su media en cero. Y acá un compañero preguntó que por qué era que decía Z, Dios siempre se me olvida, alfa entre 2. Resulta que nuestro nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa es el 95%. Eso quiere decir que esto está aquí. Bueno, si encuentran errores también maravilloso. Eso me va a decir que lo están revisando. Voy a poner aquí otro. Ok. Entonces, nuestro nivel de confianza, por ejemplo, es 95%. Denme el de 95%. 95%. Es este. 1 menos alfa es igual a 95%. Eso quiere decir que el alfa es un 5%, que son las colitas que están acá. Como nuestra distribución normal tiene la característica de que es simétrica, entonces ese 5% tiene que estar distribuido en partes iguales en las colitas. Entonces acá va a tener un 2,5% y acá otro 2,5%. También hay pruebas de una sola cola en donde yo les digo a ustedes, bueno, quiero la probabilidad de que sea 95%, pero en los datos superiores o en los datos menores. Pero ahorita lo que vamos a usar son los datos, los valores de Z genéricos, que son esos tres, 90, 95 y 99. ¿Ves? A ver, alguien escribe aquí. Ok. Vean, yo iba a... Un momentito. Yo les iba a presentar al asistente del curso, pero mejor se los presento la otra semana. Ok, era lo que me estaba preguntando acá. Ok, eso es. ¿Te enredé o te aclaré un poquito más? No, no, yo creo que ya entendí ahora sí. Muchas gracias. Okay. Voy a pasarles esos ejercicios, como les digo, porque en esta lista de ejercicios a conciencia que les pasé,
les pasé un ejercicio en donde les pedía que me dieran el valor de Z. Estos ejercicios de conciencia son muy importantes, ¿verdad? Pero en el libro vienen esos casos puntuales, el 90, 95 y 99. Esos voy a pasárselos resueltos y con una explicación y con el cálculo, para que sepan de dónde es que sale eso. Ok, bueno, básicamente así es como se estima el tamaño de la muestra. Entonces necesitamos la variabilidad o la variancia. Necesitamos un margen de error que estamos dispuestos a tolerar. Y necesitamos un nivel de confianza. Generalmente es el 95%. Entonces son 3 cositas para estimar el tamaño de la muestra. Podemos estimarlo para proporciones, cuando queremos estimar una proporción, o cuando queremos estimar una media, ¿verdad? Eso depende si la variable es cuantitativa o cualitativa. Y también tenemos o podemos hacer un ajuste de tamaño de muestra según el tamaño poblacional, que ahí está la formulita. Es esta que está acá. Vean, voy a borrarles esto. Voy a borrarles esto que está aquí. Igual yo les pasé la presentación, pero se las voy a actualizar porque vi que tienen unos errorcillos. Por eso es que no me gusta pasarla antes, porque siempre se me van. Entonces, en estos 2 ejercicios, intenten resolverlos. Vean que aquí ya está la respuesta. Entonces deberían de llegar a algo así. Ok. Ahora vamos a... Vamos con los tipos de muestreo. Okay. Vamos a ver. Entonces, para hacer tipos de muestreo, tenemos muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Entonces, cuando hacemos un muestreo probabilístico, podemos hacer una medición del error de muestreo, ¿verdad? Que es esta diferencia. Cuando nosotros hacemos un muestreo no probabilístico, no podemos medir ese error. Entonces, nuestras diferencias en la estimación de los parámetros se llaman sesgo de selección, porque ahí no está jugando el azar, no estamos usando ninguna fórmula, no estamos usando nada, estamos usando, bueno, juicio, cota, conveniencia, que eso no incluye el azar. Entonces, con un muestreo probabilístico podemos conocer la probabilidad de selección de cada elemento de la muestra, y eso es algo súper importante. Se desea que todas las unidades tengan la misma probabilidad de selección. Y se dice que una buena muestra estadística debe ser aleatoria y representativa. Entonces voy a lo mismo. Si nosotros estamos haciendo inferencia estadística, queremos estudiar bueno, queremos hacer más bien estimaciones sobre ciertas características de interés, vamos a utilizar una muestra. Entonces vamos a invertir recursos, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir dinero. ¿Qué es lo que yo esperaría? Que esa muestra que estoy seleccionando sea lo más parecida a la población y por ende mis resultados sean veraces, sean certeros y que el estudio tenga utilidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos. Los muestreos probabilísticos que vamos a ver son el simple al azar, sistemático, estratificado, conglomerados y en etapas, ¿verdad? Y también algo súper importante es que el método de recolección de los datos de la muestra debe ser capaz de minimizar dichos errores, es decir, muestras que sean lo más parecidas posibles a la población. Ok, en los tipos de muestreo, el primero que vamos a ver es el simple al azar. En este todos los elementos tienen igual probabilidad de ser seleccionados y son independientes. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ay, no sé, voy a regalar un chocolate aquí al azar. Entonces, yo voy a tomar la lista de los que están ahorita en la clase y voy a ponerlos, qué sé yo, en un papelito de igual tamaño y voy a sacarlos sin ver. Ahí todos tienen igual probabilidad. Si yo digo, creo que había varias Natalias y varios Diegos y varios Joses. Vamos a ver. Entonces yo voy a decir, no, entonces solo voy a poner una Natalia y solo voy a poner un Diego y solo voy a poner un José porque no quiero que se repitan nombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos tienen la misma probabilidad de selección. O les voy a decir, no, los que estudian conta voy a poner 2 veces el nombre de ellos, ¿verdad? Y los otros solo una vez, los de administración de negocios. Entonces, eso no es un muestreo simple al azar,
¿verdad? Porque tienen diferentes probabilidades de selección. ¿Ok? Algo súper importante es que en este tipo de muestreo hay algo que se llama independencia de selección, que es que la escogencia de uno no influye en la escogencia del otro. Entonces, por ejemplo, si yo voy a regalar un chocolate, bueno, voy a regalar 2 o 3, no sé. Entonces, selecciono un nombre y digo, no, fulanito está en segundo año de carrera. Entonces voy a sacar a todos los que están en segundo año de carrera y voy a rifar el siguiente chocolate entre los que quedan, ¿verdad? Eso está condicionando la selección, eso no es un muestreo aleatorio. Lo ideal sería que yo seleccione a alguien, ¿verdad? Bueno, puede ser con o sin reemplazo. Yo digo, bueno, fulanito ya se ganó un chocolate, entonces ya no va a participar más y voy a rifar un chocolate entre los que quedan, pero todos tienen una vez su nombre ahí con el mismo tamaño del papel y todo. Entonces todos tienen la misma probabilidad de selección. Vamos a ver cómo hacer una selección con tablas de números aleatorios y con Excel. Entonces con las tablas de números aleatorios, aquí está, bueno, vamos a ver, perdón, ventajas y desventajas. La ventaja es que es súper fácil y de aplicar y de comprender. El cálculo en la media y la variancia es rápido. Se basa en teoría estadística, entonces también hay paquetes informáticos que los calculan. Y una desventaja es que necesitamos el listado completo de la población, es decir, necesitamos un marco muestral. Entonces, para poder rifar un chocolate, yo necesito el nombre de todos ustedes o el carnet, ¿verdad? Cuando se trabaja con muestras pequeñas es posible que no se represente a la población adecuadamente. Esto sí se las trae, porque cuando tenemos una población que es muy heterogénea y resulta que tenemos una muestra pequeña que vamos a seleccionar, una muestra pequeña, no tenemos garantía de que los datos, de que los registros o las personas o los sujetos que estamos seleccionando representen correctamente a todos. Entonces, puede pasar cuando utilizamos un muestreo simple. Y tenemos menor precisión cuando los datos son muy heterogéneos. Ahora, aquí viene toda la prosa de cómo utilizar las tablas de números aleatorios. Yo no la voy a leer, les voy a explicar, bueno, aquí está toda la explicación, se los voy a explicar directamente desde la tabla. Cuando yo estudiaba hace un montón de años, ¿verdad? Nosotros utilizábamos selección de datos a partir de una tabla, ¿verdad? Ahora no, ahora utilizamos Excel, gracias a Dios. Entonces, vean, básicamente es esto. Supongamos que nosotros tenemos una población, por ahí dice el ejercicio, que era de 83,614. Entonces, ¿cuántos números tiene 83,614? Bueno, tiene el 8, el 3, el 6, el 1 y el 4. Es decir, tiene 5 dígitos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir seleccionando de 5 en 5 para que todos los elementos de esa población tengan una misma probabilidad de selección. Entonces, primero es eso, que ya sé que los números que escojo tienen que ser de tamaño 5, por decirlo así, ¿verdad? Y vamos a escoger al azar una fila y una columna. Entonces, aquí salió que la fila que salió al azar era la 17 y la columna que salió al azar era la 79. Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionar la siguiente. Entonces, salió la 17, fila 17, vamos a trabajar con la fila 18. Salió la columna 79, vamos a trabajar con la columna 80. Entonces, ¿dónde se intersecan esos puntos? Es, por ejemplo, en el 7. Lo ven aquí, este 7 que está acá. Como yo ya sé que tengo que seleccionar números 5, ¿verdad? Un número que tenga 5 dígitos, entonces voy a extender 4 hacia la derecha. Este 7 fue el que me salió. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el primer valor aleatorio que yo voy a seleccionar en mi muestra va a ser 77,508. Y luego voy a empezar a seleccionar hacia abajo hasta que se me acabe la columna. Entonces, el siguiente número sería 03014. Luego 15014, 39175 y ahí voy bajando. Cuando se me acaban las filas, esto llega hasta 100, es como 100%. Cuando se me acaban las filas,
Entonces lo que hago es que brinco a la derecha y sigo bajando hasta completar el tamaño de la muestra. Ok, eso es, usando tablas. Utilizando Excel hay dos fórmulas, ¿verdad? Para los que querían ver Excel. Excel es una maravilla. Podemos utilizar una fórmula que se llama aleatorio. Esta fórmula que se llama aleatorio se utiliza así tal cual. Se ponen los paréntesis vacíos, pero da una probabilidad que va entre 0 y 1, ¿verdad? Yo la que uso siempre es esta que se llama aleatorio.entre, porque me parece que es más útil cuando voy a seleccionar una muestra aleatoria, porque yo puedo ponerle los límites. Entonces, si yo tengo 83.614 registros, entonces le digo, bueno, deme números aleatorios que estén entre 1 y entre 83.614, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplito en Excel, aquí. Vean qué bonito. Ok. Entonces, yo lo que hago, ¿verdad? Es usar esta bendita fórmula aleatorio entre. Aquí voy a usar una base de datos que se llama contrataciones públicas, que yo depuré y depuré y depuré, y al final me quedaron 1.325 casos. Entonces, voy a seleccionar una muestra de 10 y escribo esta fórmula y la jalo. Vean aquí lo que pasa. Cada vez que yo le doy un clic a cualquier celda, aquí, a cualquier celda, se me cambian estos valores porque él sigue haciendo una selección continua de valores. Entonces lo que hacemos es copiar esto, control C, lo copiamos, control V, pero dándole acá valores, formato de valores y de origen, ¿verdad? Entonces igual me cambia, pero ya este es fijo, ya no importa si yo le doy clic, por lo menos el de la columna B sí se me va a mantener estático. Este va a seguir, como les digo, cambiando hasta la eternidad porque tiene la fórmula. Entonces, lo que hacemos es pegar con el pegado especial de valores, esos datos, y luego los ordenamos. Y luego seleccionamos de la población estos registros. Resulta que me salió el 55, entonces, bueno, voy a buscar el 55. Ay, esto es algo súper importante que yo hago siempre en términos de orden. Yo siempre le agrego una columna que le llamo ID a mis bases de datos y ese ID es un contador, básicamente es un contador. Entonces, por ejemplo, acá me llega a 1325 en la fila 1326 porque en la primera es el nombre de las columnas, ¿verdad? Entonces, cuando ya acá selecciono un valor entre 1 y 1325, el valor que me da va a ser mi ID. Así es como yo voy a identificar los registros dentro de la base de datos de la población total. Y así sería como obtengo mi muestra con un muestreo aleatorio simple usando Excel. Ok. ¿Todos claritos ahí? Ay, esto, algo súper importante, digamos que aleatoriamente me salió 2 veces el número 55, ¿verdad? Y como es el mismo registro, entonces yo elimino un 55 y vuelvo a escoger aleatoriamente otro valor para completar mi muestra de 10. Eso sería, es mucho más fácil en Excel. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, aquí está el ejemplillo, ¿verdad? Ahora, a ustedes los voy a poner a seleccionar una muestra aleatoria en una tarea. Sí, una tarea. Entonces, vamos a ver, ¿ustedes saben usar tablas dinámicas? Digamos que yo les digo a ustedes, vean, tienen una base de datos, no se voy a inventar, tienen una base de datos de 2.500 registros. Entonces quiero que me seleccionen una muestra de 500. Sería como una inversión en tiempo y se podría cometer errores muy grandes si se hace la selección uno por uno de los elementos. Vamos a ver más o menos. Ok.
Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe? ¿Alguien más no sabe? Yo creo que sí, no estoy seguro si sé, pero creo que sí. Ok. Sí, profe, más o menos, eso creo que lo usamos en estadística 1. Ok, sí, más o menos, más o menos. Tablas dinámicas, ok. Ok, es que aquí, vamos a ver, yo seleccioné a pie estas 10, pero con una tabla dinámica, o más bien con algo que se llama buscar V, se puede resolver. Ok, Dani dice que sí. Hay algunos que dicen más o menos. Si no, antes de irnos a Semana Santa, si no lo podemos ver en clase, les hago un video porque sí ahí tienen que hacer, voy a ponerlos a hacer una tarea de eso. Ok. Luego vamos a tener el muestreo estratificado. El muestreo estratificado lo que hace es dividir a la población en subgrupos que se llaman estratos. Y dentro de cada subgrupo vamos a seleccionar muestras probabilísticas que van a estar también, van a ser separadas, independientes. Necesitamos conocer la población para dividirla. Entonces, por ejemplo, si yo digo, vamos a seleccionar una muestra, entonces vamos a hacer una división, un muestreo estratificado por provincia. Entonces necesitamos tener claramente definido cuál es cada provincia, cuáles son las provincias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos que con los datos de la muestra de cada estrato respecto a una característica X, se va a obtener una estimación de la característica X para cada estrato y luego estas estimaciones se van a combinar para obtener el valor poblacional de la característica. Y vean qué mejor ejemplo que las elecciones de ayer. Yo no sé si ustedes vieron, pero en redes sociales salía por ejemplo, el total de votos que obtuvo Chávez tanto, el total de votos que obtuvo Figueres tanto, pero también había desagregaciones y dibujos súper bonitos por mapa, por provincia. Entonces decía, bueno, en Limón tuvieron un porcentaje de votos, Figueres, Chávez, en San José fue este otro. Entonces, eso es como una representación de un muestreo certificado. No un muestreo porque era la votación completa, ¿verdad? Pero en el sentido de que en cada una de las provincias se tenía una estimación de los votos que obtuvo cada uno, pero también teníamos una estimación global de votos. Entonces, a eso es a lo que esto hace referencia. Dice que en ciertas ocasiones resulta conveniente estratificar una muestra según variables de interés. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio y quiero que esté incorporado un grupo minoritario, por ejemplo, los indígenas, entonces yo voy a hacer un estrato para garantizarme que en mi muestra, dentro de la selección, hayan personas que vivan en ciertas zonas del país, ¿verdad? Porque no necesariamente el muestreo aleatorio va a darme eso. Entonces, cuando yo quiero alguna representación, voy a utilizar un muestreo estratificado. Y dice que es importante conocer la composición estratificada de la población objetivo al hacer un muestreo. Ok, ¿por qué se estratifica? Bueno, por conveniencia administrativa, porque necesitamos que ciertos sectores de la población estén representados. Requiere formar estratos o subgrupos internamente homogéneos y bastante diferentes entre sí. Esto es otra cosa, perdón. Cuando yo hago estratos, que son como subgrupos, pues yo lo que busco es que a lo interno sean súper parecidos y que entre ellos sean diferentes, ¿verdad? Si las unidades de cada estrato se parecen mucho entre sí en cuanto a la característica de interés, dice que vamos a poder obtener estimaciones más precisas y ya les voy a contar por qué. Los estratos se interesan por sí mismos y se necesita describir las características de interés de cada uno y compararlos entre sí. Puede facilitar la recolección de datos, se usa cuando la población es muy heterogénea y permite mejorar la precisión en relación con una muestra aleatoria. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es, queremos dividir primero porque tenemos poblaciones de interés que queremos que se nos represente. Segundo, porque si los grupos que tenemos son muy parecidos, puede incluso que la muestra sea pequeña y no tengamos tanta inversión de recursos. ¿Qué más? Puede facilitar la recolección de los datos, eso también. Si yo voy a puntos, bueno, no puntos específicos, qué sé yo, en las provincias o no sé, en la U,
con relación a estudiantes de carrera, etcétera. Eso puede ser que sea más fácil recolectar la información que aleatoriamente. Ok, y lo que hacemos es, primero, tenemos que tener la población dividida en subpoblaciones o estratos. ¿Sí? Como les decía, lo que buscamos es que sean homogéneos entre sí, homogéneos dentro de sí y heterogéneos entre sí, ¿verdad? Nosotros ya vamos a tener, ahora que vamos a ver los tipos de muestreo, nosotros ya vamos a tener definido el tamaño de muestra. Entonces aquí lo que hacemos es o seleccionar el tamaño de muestra sí, asignar o seleccionar el tamaño de muestra. Con ese tamaño de muestra ya definido, lo que hacemos es desagregarlo o repartirlo, por decirlo así, dentro de cada uno de esos estratos. Entonces, para cada estrato las unidades se seleccionan separadamente. Y dentro de cada estrato puedo utilizar otro tipo de muestreo. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, voy a hacer un análisis en donde va a tener una desagregación por provincia, pero resulta que dentro de cada provincia, no sé, voy a entrevistar 200 personas en San José, 100 personas en Alajuela, pero esa selección la voy a hacer aleatoria. Entonces, eso es algo súper importante. Dentro de cada estrato podemos utilizar otro tipo de muestreo. Vamos a obtener la media y la desviación estándar y las estimaciones de los estratos se combinan o se promedian para obtener el valor estimado de la característica de interés. Aquí nosotros inicialmente lo que vamos a ver es cómo asignar en este caso el tamaño de muestra. Entonces, en el muestreo estratificado vamos a utilizar otro concepto que se llama afijación de la muestra. Y eso lo que nos dice es cómo vamos a distribuir la población, cómo vamos a distribuir en realidad el tamaño de la muestra dentro de los estratos. Entonces vamos a tener algo que se llama afijación proporcional y otra que se llama afijación óptima. Entonces, la fijación proporcional es básicamente eso, una distribución proporcional de los elementos, y una fijación óptima lo que hace es considerar qué tan variables o qué tan diferentes son los sujetos dentro de mi estrato y hacer un ajuste con eso. Entonces, acá, que son las mismas fórmulas, pero aquí tienen en la explicación. Entonces, vean, este N mayúscula va a ser la totalidad de elementos que yo tengo en cada estrato. Este N minúscula sub H va a ser la muestra que yo voy a asignar dentro de cada estrato. Luego voy a tener la desviación estándar de la población del estrato H, que ese lo considera la fijación óptima. Vean acá. Esto que se llama W es como el peso. Vamos a conocerlo como el peso, que es una proporción, que es la totalidad de datos que yo tengo en un estrato entre la totalidad de la población. Bueno, y el N mayúscula asignado es el tamaño de la población total. El N minúscula asignado es como nuestro tamaño muestra total. El H es la cantidad es el estrato, perdón, estrato 1, 2 y 3, que es como un identificador. Y el L es el número de estratos. La ventaja, vamos a ver, es que tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas. Vamos a tener estimaciones más precisas y el objetivo es conseguir una muestra que sea lo más semejante posible a la población en lo que a las variables estratificadoras se refiere. Y las desventajas es que se ha de conocer la distribución de la población de las variables utilizadas para la estratificación. Y el cálculo de estimadores es un poquito más complicado. Ya no es tan fácil como que yo agarre, resume y divide, sino que va a incorporar ponderadores y ciertas cosas ahí. Entonces, utilizar cada uno de esos tipos de muestreo al final va a depender de qué es lo que ustedes quieran estudiar y los recursos que tengan. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Dice que la universidad está conformada por 3 estratos: los profesores, los estudiantes y los funcionarios administrativos. Y que estos son los tamaños respectivos. Entonces vean que aquí está mi N mayúscula. El tamaño de la población para el primer estrato, que son los profesores, es 2,000. Para estudiantes es 20,000. Y para funcionarios administrativos es 3,000. Entonces mi total de población
son 25,000. Ese sería el N mayúscula. Y nos están diciendo que calculemos la distribución proporcional para una muestra necesaria de 512. Entonces aquí voy a ir explicando. Igual aquí, este lo tengo aquí, no lo tengo en Excel. Esa es una tarea de conciencia, replicarlo en Excel, porque aquí lo que quiero es que vean los cálculos. Bueno, y acá aquí tienen que darles esto en Excel, ¿verdad? Entonces nosotros inicialmente vamos a tener el nombre del estrato, el estrato 1, 2 o 3, ¿verdad? Y vamos a tener el tamaño de la población por estrato, ¿verdad? Eso fue lo único que hice acá. Vamos a calcular este W, que es como nuestro peso, nuestra proporción. Resulta que ese W sub H es el tamaño de la población de cada estrato entre el tamaño total de la población. Entonces aquí, ¿qué sería? Bueno, 2,000 entre 25,000, 20,000 entre 25,000 y 3,000 entre 25,000. Todo esto, bueno, en las proporciones, la suma de las proporciones nos tiene que dar 1, ¿verdad? Si aquí hacemos el resultado nos da 0,08, 0,80 y 0,2. Entonces, proporcionalmente, ¿verdad? Los profesores son un 0,08 de, aquí era lo que decía, bueno, de todas las personas que están en la universidad. Los estudiantes tienen una proporción más grande y bueno, los funcionarios administrativos tienen un 0,12 de proporción. Calculamos nuestro W, que es nuestro peso. Bueno, aquí está la formulita. Entonces, primero calculamos nuestro W. Y luego obtenemos el tamaño de la muestra para cada estrato. ¿Cómo? Calculando el tamaño de la muestra que queremos seleccionar por este bendito peso. Entonces aquí el N sub H sería mi muestra, que era 512, ¿verdad? Que es la que queríamos asignar, por este peso que tienen los profesores entre el total de toda la población universitaria. Eso nos da 40,96. En el caso de los estudiantes nos da 409,6. Y en el caso de los funcionarios nos da 61,44. ¿Verdad? Ahora, aquí como les decía, no es que nosotros podamos seleccionar 40 profesores, 96, ¿verdad? O 409 estudiantes, 6, sino que lo que hacemos es redondear al superior. Entonces, la muestra estaría compuesta por 41 profesores, 410 estudiantes y 62 funcionarios. Por el redondeo que yo estoy haciendo aquí, vean que me dio uno más que la muestra que yo tenía ya predeterminada, que era 512. Eso está bien, no hay mayor problema porque en general la diferencia va a ser como de 1, ¿verdad? Entonces no hay problema con esa asignación. ¿Hasta ahí todo bien? Profe, la muestra vos la tomaste ¿de dónde? ¿La dice el problema o...? La muestra ya la da el problema. Era lo que les decía. Aquí nosotros ya no calculamos muestras, aquí ya nos la dan y la seleccionamos o la asignamos con este tipo de muestreo. Ya está definida. Ok. Luego tenemos lo que se llama fijación óptima, que es esta fórmula un poquito más grande. Esto lo que hace es considerar la desviación estándar de cada estrato. Entonces, esto es una información adicional. En el problema acá no estaba, ¿verdad? Pero la tablita sí me la da. Entonces, acá tenemos igual los mismos 3 estratos, la misma población por estrato, el mismo total y tenemos una desviación estándar por estrato. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el producto de el tamaño de población por estrato por la desviación estándar de ese estrato. Entonces sería 2,000 por 10 nos da 20,000, 20,000 por 19 y 3,000 por 25 nos da 75,000, ¿verdad? Aquí está. Luego calculamos, en realidad, bueno, este es como yo le puse porcentaje, pero no está correcto porque es esta parte de acá. Entonces, vamos a ver cómo le pongo. Esto es esto, aquí es W.
Este W es esta multiplicación de acá, ¿verdad? Entonces igual, lo que hacemos es como una asignación proporcional, entonces decimos, bueno, ¿cuánto es 20,000 de mi total, que son 475,000? ¿Cuántos son 380 y cuántos son 75,000? Eso también cuando nosotros lo sumemos nos tiene que dar 1, ¿verdad? Aquí. Okay. Y el N, que el N sub H, perdón, que es el tamaño de muestra por estrato, entonces al final va a ser el producto de nuestra N definida, de nuestra muestra, por este peso, que es este que está acá. Entonces igual nos da 21,50, 409,6 y 80,89. Lo redondeamos hacia arriba. Vean que la diferencia que nos da de 1 está bien, porque estamos redondeando hacia arriba, no hay mayor desplome con un elemento más en la muestra. Y así es como se obtiene una muestra considerando lo que es la desviación estándar, la fijación óptima. Ahora, vean acá qué interesante, porque por ejemplo, tenemos que los profesores tienen una desviación estándar menor, digamos, de los 3 grupos es menor, y los funcionarios es mayor. Entonces, ¿qué pasó en relación con la fijación proporcional? Bueno, resulta que en la fijación proporcional yo tenía que seleccionar 41 profesores, pero como son más homogéneos, en realidad con 22 está bien. Y los funcionarios, yo iba a seleccionar 62, pero como son tan variables, hay tanta variabilidad, entonces resulta que mejor es seleccionar 81 para tener una fijación óptima. Ok, hasta ahí bien. Sí, profe, esa variabilidad, sí, la da el problema. Esa la debería dar el problema. Digamos, aquí yo se las voy a dar, ¿verdad? En la vida real, ustedes tienen que calcularla, obviamente, ¿verdad? Entonces, ustedes ya van a tener expertise, qué sé yo, no sé, que tienen algún registro de ventas o algún registro de contrataciones de algún proveedor. Entonces, ya ustedes por expertise van a decir, no, mejor aquí hacemos una fijación óptima porque yo sé que este cliente o que este proveedor siempre es muy variable, no sé, en las entregas, en los precios, en los productos, etcétera. Entonces, sí, yo sí se los voy a dar, pero en la vida real ustedes tienen que calcularlo, ¿verdad? Y van a decidir cuándo utilizarlo y cuándo no. Ok, estos son 2 ejercicios a conciencia también. Esto es era de las bases de datos que les enseñé antes. Los siguientes corresponden a los tipos de procedimientos que se realizan para efectuar contrataciones públicas. Entonces les estoy pidiendo que completen las siguientes tablas considerando una fijación óptima y una fijación proporcional. Y quiero que me seleccionen una muestra de 500. Aquí, esto tiene que ser WH, que es nuestro peso. Entonces aquí, chaca, chaca, y aquí. Okay. Entonces, en el caso de la fijación proporcional, lo que tienen que calcular es primeramente el peso y después el tamaño de elementos o la submuestra para cada uno de los estratos. Ven que aquí ya yo les estoy diciendo que nos va a dar 500. Bueno, eso es el 500 que ya estaba definido acá. Y ya yo les tengo calculada esta muestra final, ¿verdad? Entonces, para que verifiquen estos anteriores, a ver si les da igual. Y acá, para que hagan este cálculo y verifiquen a ver si les da este tamaño final de la muestra. A mí me dio que era 502 al final. Y con la fijación óptima igual, van a calcular el tamaño, el tamaño muestra por la desviación estándar, van a calcular el peso y van a calcular el tamaño de cada submuestra dentro de cada estrato. Y luego, bueno, este ya es el número redondeado. A ver si les da igual o les da diferente. Bueno. Ok. Y aquí tienen las fórmulas detalladamente para que sepan qué es lo que se está multiplicando con qué. Este tampoco se los puse en Excel porque quería que viéramos ese detalle de multiplicación, entonces lo hacen en Excel, ¿verdad? No, no es necesario que aquí pongan la fórmula, sino el datito. Vamos a ver. Ok. Y yo creo que este sí nos da. Ok.
Vamos a ver otro tipo de muestreo ya para ir terminando. Ok, es un muestreo que se llama sistemático. Entonces, para este tipo de muestreo sí vamos a necesitar ordenar el registro de nuestra base de datos de acuerdo a una variable de interés. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la selección quiero hacer un estudio a nivel nacional, ¿verdad? Entonces ya tengo todos mis elementos enlistados y quiero que me salgan personas de todas las provincias del país. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ordenarlo por provincia, así me va a garantizar que voy a tener de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, ¿verdad? Se selecciona un punto aleatorio de inicio, posteriormente se elige un k-º elemento de la siguiente manera. Entonces, aquí también ya vamos a tener definido el tamaño de la muestra y necesitamos conocer el tamaño de la población. Entonces, vamos a tener un K que le vamos a llamar espaciamiento y ese K es el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Básicamente, una división simple. Nosotros vamos a seleccionar al azar un número entre 1 y mi valor de espaciamiento y le vamos a llamar A, que es nuestro valor de arranque. Entonces, básicamente hacemos una división y par de selecciones, y una selección aleatoria, perdón. ¿Ok? Y luego se calculan los valores hasta recorrer todo el marco muestral y obtener los elementos que conforman la muestra. Algo súper importante acá también es que si K no resulta entero, entonces lo redondeamos al más próximo. Aquí aplicamos la ley de redondeo al más próximo, no al superior ni al inferior, sino al más próximo. Entonces, por ejemplo, si K me da, no sé, 5,09, lo voy a redondear a 5. Pero si 5 me da, si K me da 5,79, lo voy a redondear a 6, ¿verdad? Entonces aquí redondeo al más próximo. Y vamos a ir al mismo ejemplo que teníamos antes acá. Sistemático. Y si quieren les paso Profe, este Excel. Sí, la N mayúscula es la población y la N minúscula en la muestra. la muestra. Uh-huh. Ok. Entonces igual, aquí está mi base de datos. Vean mi ID, que es pues básicamente un contador. Tengo 1325 registros. Entonces yo aquí lo ordené por fecha de notificación, ¿verdad? Por fecha de ingreso, por decir, bueno, fecha de notificación se llama esta variable. Porque yo quiero que estén, ir seleccionando en orden de notificación, valga la redundancia, cada una de estas contrataciones. Esto es una base de contrataciones. Entonces aquí estos datos los tengo que tener sí o sí. Voy a hacer un poquito más grande esto. Entonces vamos a tener el tamaño de la población, ¿verdad? Que es el total de registros, que es mi marco muestral, que son 1325. Y quiero seleccionar una muestra de 10. Entonces decía que K es, aquí, que K es la población entre la muestra. Entonces aquí tenemos la población entre la muestra, me dice que K es igual a 132.5. Según las reglas de redondeo, redondeamos hacia arriba. Entonces K nos da, creo que era hacia arriba, nos da 133. K va a ser mi 133. Dice acá que ya tengo definido el espaciamiento, entonces ahora tengo que seleccionar al azar un número entre 1 y K que le voy a llamar arranque. Entonces, ¿cómo seleccionamos un número entre 1 y K? Con aleatorio.entre 1 y 133. Y aquí me había dado 57. Yo lo copié y lo pegué como un valor. Recuerden que mientras yo tenga esa fórmula ahí, va a seguir cambiando tantas veces yo dé clic en las celdas. Entonces, este fue el valor. Este es el valor A, mi valor de arranque, pero este ya es el A fijo. Entonces, ¿en qué consiste el muestreo sistemático? Bueno, yo lo que voy a hacer es tomar mi arranque y voy a ir dando brinquitos, si lo queremos ver así, voy a ir dando saltos a través de todo el marco muestral. ¿Y de qué tamaño van a ser esos brincos? Bueno, de mi espaciamiento. ¿Cómo es que se llama? Espaciamiento.
Entonces aquí, por ejemplo, yo digo, ok, mi arranque es 57. Ese es mi primer valor. Entonces ahora, mi segundo valor va a ser mi arranque más mi espaciamiento, que es 57 más 133 en este caso. Luego voy a tener que el tercer valor va a ser mi arranque más 2 veces mi espaciamiento. Ok. Luego mi cuarto valor, vamos a ver. Luego mi cuarto valor va a ser otra vez mi arranque más 3 veces mi espaciamiento y así sucesivamente hasta que yo obtenga la muestra. Esto estaba acá, ¿verdad? Entonces vean ustedes, por ejemplo, que aquí me estoy garantizando, mi muestra llegaba hasta 1325. Estoy garantizando de que estoy seleccionando elementos a lo largo de todo el marco muestral que está acá. Y bueno, este cálculo es siguiendo estas fórmulas que están en la PPT. Otra manera de hacerlo es ir sumando con el dato anterior para ir jalando la fórmula nada más. Entonces yo lo que digo es, ok, 57, que era mi arranque, más espaciamiento, más mi espaciamiento, y luego ¿qué hago? Al acumulado o al dato anterior, vuelvo a hacerle un espaciamiento, ¿verdad? Sumo el espaciamiento y voy dando brinquitos de acuerdo al espaciamiento y ya. Entonces aquí hay dos fórmulas para hacerlo que están bien. Okay. Y ese sería el muestreo sistemático. Vamos a ver. ¿Dudas aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, sí? Profe, Ujú. ¿qué pasa si el valor aleatorio es un número alto, digamos? ¿Cuál es la? El 57, digamos, que te dio 57, que fue nuestro ranking. Bueno, el 57 puede darnos desde 1 hasta 133 y aunque nos diera 133, No vamos se a ver pasa aquí de- yo te... Sí, digamos, yo aquí tengo 130, digamos aquí yo tengo 133. Entonces aún con 133, bueno, vea, lo peor que sí ese fue un caso extremo. Lo peor que nos pasó fue aquí que el último valor nos dio que era 1330, pero a nosotros nos llegaba hasta 1325. Entonces digamos que esa última no la podría escoger, ¿verdad? Pero eso es lo peor que nos podría pasar. Profe, pero entonces en ese caso, pues y también dependiendo del tamaño de la población, así van a ser las A que tengamos, ¿no? ¿Las que tengamos? Bueno, estas, digamos, las que está sacando A Ah, más las K, As. A más B. Sí, exactamente, las A. O Sí, sea, digamos, digamos, ya si se pasa, porque de ahí de 1254 en adelante va a ir creciendo. exacto. Sí, digamos, aquí el A puede pasarnos en el caso extremo, como nos dijo el compañero, que nos dé 133 y en ese 133 podríamos perder un caso, en 132 también, en 131 también y en 130. En valores muy, muy altos es porque se me está pasando. Aquí, vean, eso es algo súper importante. Voy a quitarlo acá, 57. Eso también se dio por el tipo de redondeo. Si yo hubiera puesto aquí que eran 100, que K era 132 y no 133, entonces posiblemente sí, posiblemente vean que aquí, aunque tome el valor más grande, todavía no se me pasa de la totalidad de registros que yo tengo. Entonces aquí lo que podríamos hacer más bien es redondear K hacia abajo. Mejor. Okay. Y en el peor escenario que nos dé el más alto, pues vean que no se nos pasa de 1325. Bueno, aquí sí se me pasa porque estoy sumando 133. Vamos a ver. Vamos a fijarlo aquí, vamos a fijarlo aquí y perfecto. Ok. Entonces sí, eso sería. Vean que acá, esto es como mi información base.
el K es una simple división y el A es un valor aleatorio. Lo que tenemos que hacer nada más es acá ir haciendo los brinquitos con cuidado. Ok, ¿alguna otra duda? Ok. Las ventajas del muestreo sistemático es que es fácil y rápido de aplicar. Cuando la población está ordenada y sigue una tendencia conocida, bueno, siguiendo una tendencia conocida, ese siguiendo una tendencia conocida es siguiendo la variable que a mí me interesa. En este caso era fecha de notificación. Va a asegurar la cobertura de todas las unidades. Y vamos a tener estimaciones más precisas. ¿Por qué? Porque voy a tener elementos de toda la población, todo el listado o todos los registros van a estar representados o podrían estar representados. Pero la desventaja, la principal desventaja que tenemos es que si la constante de muestreo está asociada con un fenómeno de interés, entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo, no se voy a inventar, cuando yo estoy haciendo análisis de aumento o picos en el dólar, y capaz si tengo mala suerte que casualmente el A, que podría ser, no sé, registros cada 3 meses, coinciden con las fluctuaciones que tienen reales el aumento del dólar o algo así. Entonces, eso es una desventaja. Que casualmente haya un vínculo entre los brinquitos que voy dando y algún comportamiento típico en la variable de interés. Y vamos a ver. Yo creo que sí nos da tiempo. Sí nos da tiempo de ver muestreo por conglomerados. Ok, entonces ya vimos aleatorio, vimos estratificado y vimos sistemático, ¿verdad? Está el muestreo por conglomerados. Entonces, el muestreo por conglomerados también lo que hace es dividir a la población en conglomerados o grupos y seleccionar muestras de esos conglomerados. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero es que en los estratos también hacíamos como grupos. Sí, pero aquí es diferente. Podemos seleccionar todos los elementos del conglomerado o solo una muestra dentro de los conglomerados. Y decimos que cuando se realizan varias fases de muestreo, decimos que es un muestreo por etapas. En este caso, las unidades de muestreo cambian según etapa. Ya les voy a contar por qué. Y necesitamos listados de unidades, pero estos listados se van a limitar a los conglomerados que nosotros vayamos seleccionando en cada una de las etapas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a hacer un estudio en las universidades públicas del país, entonces voy a tener UCR, Universidad Nacional, voy a tener el TEC, voy a tener la UNED y voy a tener la UTN, ¿verdad? Entonces, no, yo digo, ok, entonces voy a seleccionar 3 universidades. Entonces, digamos que aleatoriamente sale la UCR, la UNED y la UTN, ¿verdad? Ok. Entonces ya yo hice ahí mi primer selección de conglomerados, ¿verdad? Sigo sin tener listas todavía de los elementos. Entonces yo digo, bueno, pero quiero hacer un análisis, no sé, en la carrera de estadística. Resulta que estadística solo se da en la UCR y en la UTN, entonces ahí voy como desagregando. Entonces yo digo, ok, pero quiero hacer un estudio o un cuestionario en estudiantes de último año de la carrera. Entonces ahí se me vuelve a reducir otra vez la cantidad o los elementos que yo voy a estudiar. Entonces vean que yo voy condicionando a medida que voy seleccionando el listado de los elementos que voy a necesitar. La diferencia entre el tipo de muestreo por conglomerados y tipo de muestreo estratificado es que los conglomerados consideran agrupamientos naturales en la población. Este es un tipo de muestreo muy utilizado en investigaciones de mercados y principalmente se busca que los conglomerados sean homogéneos entre sí, garantizando que dentro de cada uno de ellos se encuentre heterogeneidad interna en relación al tema estudiado. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de variables, por decirlo así, que nos definen qué va a ser un conglomerado y qué no? Bueno, demarcaciones territoriales, entonces barrios, distritos, municipios, viviendas o instituciones.
u organizaciones como clínicas, grupos de entrenamiento, colegios, centros de atención, hospitales, grado escolar, algo que ya esté territorialmente definido, ¿verdad? Ok, aquí vamos a tener un N, que va a ser el tamaño de la población. N mayúscula siempre va a ser el tamaño de la población y N minúscula siempre va a ser el tamaño de la muestra. Siempre, siempre, siempre. Vamos a tener que B mayúscula va a ser el tamaño de cada conglomerado y que A mayúscula va a ser el número de conglomerados. Entonces, nos dicen, bueno, si todos los conglomerados tienen igual tamaño, por ejemplo, si todas las provincias tuvieran 500 personas, entonces al final el tamaño de la población sería 7, que son la cantidad de conglomerados, por 500, que sería el tamaño de la población. Entonces eso es un cálculo simple, por decirlo así, suponiendo que los conglomerados son de igual tamaño. Ok, si son de igual tamaño y nosotros vamos a hacer una selección por conglomerados, podemos hacer dos cosas, que era lo que se mencionaba anteriormente. Podemos hacer la selección de conglomerados completos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? N, que es mi tamaño de muestra, va a ser un A minúscula, donde ese A minúscula sería unos conglomerados, ¿verdad? Específicos, y ese B mayúscula sería todos los elementos dentro de esos conglomerados. Entonces, si yo voy a hacer un estudio a nivel de país, ¿verdad? Digamos, y digamos que selecciono de las 7 provincias 2, entonces ese A minúscula representaría las 2 provincias y el B la cantidad de elementos de cada provincia, suponiendo que los tamaños son iguales. Si no son, ok, eso es lo que puedo hacer, seleccionando todo el conglomerado. Si no quiero seleccionar el conglomerado, entonces puedo hacer la selección de ciertos conglomerados y dentro de cada conglomerado puedo hacer la selección de elementos, que es esto que está acá. Mi N será igual a minúscula, que son ciertos conglomerados, por B minúscula, que son ciertos elementos dentro de los conglomerados, ¿verdad? Si el tamaño de los conglomerados no es igual, que eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas. Podemos seleccionar un tamaño de la muestra, de manera que vamos a seleccionar aleatoriamente algunos conglomerados y vamos a promediar los elementos de los conglomerados. Este B mayúscula barra es el promedio del tamaño del conglomerado. O podemos hacer una selección donde vamos a tener ciertos conglomerados que son A por el promedio de ciertos elementos dentro del conglomerado. Ok. Y las ventajas es que a veces no se puede tener una lista de todas las unidades de todas las unidades estadísticas que conforman la población, pero sí de los conglomerados, que hay reducción de tiempo y costo que a veces se necesita para localizar las unidades y que es eficiente cuando la población es grande y diversa. ¿Ok? Es muy útil también cuando la población es grande y está muy dispersa y es un procedimiento más fácil y más rápido que el muestreo simple o estratificado, porque yo voy a un barrio completo, ¿verdad? No voy haciendo selección de casa en casa o seleccionando aleatoriamente la casa. Entonces, por eso se dice que es más fácil y rápido que un muestreo simple o estratificado. Y de las desventajas es que la variabilidad es mayor y hay menos precisión. Digamos que nosotros quisiéramos hacer un estudio de ingresos a nivel país, ¿verdad? Y resulta que de conglomerados escogemos como las zonas más rurales, ¿verdad? Entonces ahí no vamos a tener una representación de todo el país. Entonces ese puede ser un problema, que al haber mayor variabilidad entre conglomerados, vamos a tener menos precisión. Y vamos a ver. Este es el último, ya se los prometo, porque este va ligado al conglomerado. Se llama muestreo en etapas. Resulta que el muestreo en etapas se da cuando yo hago una selección de conglomerados y dentro de los conglomerados voy escogiendo otra muestra y otra muestra y otra muestra. Era lo que les decía ahorita, que escojo varias universidades, que luego escojo ciertas carreras y que luego escojo ciertos estudiantes que estén en años definidos de esas carreras.
Entonces, cuando estoy haciendo eso varias veces, se llama muestreo por etapas o polietápico. Ay, se me está gastando la batería. Vamos a ver. Ok. Esto va a dividir la población en unidades primarias, en unidades secundarias y en unidades terciarias, ¿verdad? Y el último nivel de selección, a medida que yo voy seleccionando, van a ser mis unidades estadísticas o las unidades que son objeto de estudio. Y algo súper importante es que dentro de cada etapa que voy haciendo, puedo aplicar tipos de muestreo diferentes. Entonces, por ejemplo, seleccioné las universidades al azar, luego saqué las carreras por conglomerado, luego seleccioné a los muchachos de manera sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo ir combinando de acuerdo a mis intereses para la selección de los sujetos, a la selección final de la muestra. Las ventajas es que es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa, además de que simplifica el trabajo, no requiere un marco de muestreo de las unidades de toda la población, ¿verdad? Porque a medida que yo voy haciendo la selección, entonces voy condicionando cuáles iban a ser los marcos muestrales que voy a necesitar. ¿Ok? Dice que si desea seleccionar unidades individuales, solo ahí es donde es necesario construir el listado de los conglomerados. Y que en estudios de unidades que se encuentran juntas físicamente es logísticamente más fácil que cuando están dispersas, ¿verdad? Obviamente, si yo vengo aquí a la ciudad y voy a un condominio, pues es más fácil si tengo que entrevistar a todo el condominio que cuando tengo que ir allá a una zona rural donde las casas están a kilómetros de distancia y es menos costoso. Las desventajas es que el error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio, simple o estratificado, que el cálculo del error estándar del error estándar es complejo. Vamos a tener una mayor probabilidad de que la muestra final no sea lo suficientemente precisa para el estudio de la población. Y la falta de precisión en las estimaciones de los parámetros de interés va a depender principalmente del número de conglomerados que escojamos en la misma etapa. Entonces vean que también si empiezo a seleccionar o aplicar muchos tipos de muestreo no probabilísticos o así, mi precisión va a ir perdiendo, voy a ir perdiendo precisión más bien. Ok. Esos son los tipos de muestreo probabilísticos. Así terminamos. Ok. Entonces, para ir cerrando. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Alguien? ¿Alguienes? ¿No? Todo claro, profe. Vean, bueno, ya que se conectaron más, lo que voy a hacer, muchachos, porque todavía me faltan 4 personas de que me llenen esto de que si están de acuerdo o no en que se graben las clases y me faltan como 4 personas de que se incluyan al grupo de WhatsApp, por eso es que no he hecho nada por ningún lado, ¿verdad? Entonces, voy a mandarles un correo a todos para que se agregue, para que se integren al grupo de WhatsApp. Obviamente los que están, ya no, ya están dentro. Y los que no se han integrado, porfa, ahí se unen al grupo. Y voy a mandarle un correo solo a los que no han llenado este formulario de si está de acuerdo o no en lo de grabar las clases. Las clases las voy a poner en un canal de YouTube. Mi esposo tiene un canal, entonces ahí se los voy a colgar y les voy a pasar los links. Voy a dejar aquí Ok, ahora, ¿qué más? Voy a enviarles este ejercicio de dónde es que sale el Z para los niveles de confianza de 90, 95 y 99 en Excel, resuelto, bonito. Ese ejemplo viene en el libro, viene como en una imagen. Igual se los voy a mandar con las fórmulas de Excel. Y están estos ejemplos a conciencia, ¿verdad? Intenten replicar estos. Esta presentación ya yo se las había subido, pero se las voy a volver a subir con esto vacío para que lo hagan bien, ¿verdad? Y repliquen, porfa, los ejercicios del muestreo estratificado con afijación proporcional y afijación óptima. Aquí ya están los N finales.
Y ya básicamente sería eso. Si tienen dudas con los ejercicios del libro o con los ejercicios a conciencia que yo les estoy dejando o con estos ejercicios que están dentro de las presentaciones, podemos verlos en las horas de consulta. Si no pueden llegar a horas de consulta, pueden mandarme un correo con: profe, tengo tal duda en el ejercicio tal, y yo les contesto por correo. Y recuerden que están las lecturas de los libros también. Ok, entonces, pues sería básicamente eso. No sé si tienen alguna otra duda. Ah, bueno, y que ya nos vamos a ir a Semana Santa. En la próxima clase, ya les voy a dejar una tarea asignada. Entonces, un día de estos voy a subir algo que se llama como caso 1, primera parte. Entonces, para que sepan que voy a dejarles una tarea. Y la otra clase, si Dios quiere, también las presento a la asistente. No sé si tienen como